Hola, yo soy Esdras Chabot. Michoacán vive una crisis política, institucional y de seguridad inédita. Crisis que incluye desde ataques a instalaciones de CFE y Pemex hasta la lucha de las autodefensas para proteger sus territorios. Mientras grupos criminales atacan al Estado, un gobernador débil de salud que acaba de recibir un trasplante de hígado pelea su regreso al poder con el gobernador interino que amenaza con dejar, si vuelve su antecesor, toda responsabilidad política. Buenas noches, soy Pablo Iriart. En Michoacán, los maestros de la coordinadora llevan semanas en paro. Los normalistas cometen todo tipo de desmanes y secuestran camiones con impunidad, pero además exigen que se los regalen para realizar movilizaciones en distintos puntos del estado. El puerto de Lázaro Cárdenas está en crisis y bajo hostigamiento constante de los criminales. En la tierra caliente y en la montaña simplemente no hay autoridad. Y la violencia se está transminando a todos los estados vecinos, desde Guanajuato y Jalisco hasta el Estado de México. Michoacán es el estado fallido. Soy Jorge Fernández Menéndez, bienvenidos a México Confidencial. Buenas noches. Lo que está ocurriendo en Michoacán es, como decía Ezra en la presentación, una situación inédita. Hemos visto estados en crisis de seguridad, en crisis política, en crisis con los maestros y los normalistas, pero nunca habíamos visto un estado donde todas esas crisis confluyan simultáneamente. Pablo, Ezra, ¿qué pasa en Michoacán? Mira, yo creo que hay que entender lo que ocurrió en Michoacán para saber qué está pasando. Creo que fue el gran fracaso de Felipe Calderón. Ahí empezó la guerra contra el narco y no pudieron apaciguar ni siquiera el municipio de Apatzingán. Pero hay que saber por qué fracasó. Si no hay un gobernador que gobierne, no hay posibilidad de sacar adelante un estado porque la federación puede ayudar, pero el problema es fundamentalmente local. Mira, yo creo que el problema comienza desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel, donde el esquema empieza a descomponerse. No tienen mucha capacidad, toda esta idea de venirle a pedir ayuda al centro para resolver los problemas no existía. Y para cuando Felipe Calderón inicia toda esta estrategia que no le funciona en muchos lugares, y por lo menos en Michoacán, el Estado estaba prácticamente copado por muchísimas fuerzas. O sea, cuando tú sacas al gobernador o el gobernador pierde la brújula de dónde está, entonces todas las fuerzas, ahora sí que fuerzas del mercado político se apropian. No es solamente narcos, es normalistas, son grupos de todo tipo que ante el vacío de poder que existe en Michoacán terminan copándolo, y en este momento pues se da esta situación en donde el gobernador tiene que salir del país incluso para recibir ayuda médica, y quien lo sustituye no sabe ni dónde está ni qué hacer. Y a partir de esto otra vez el centro toma el control del estado de Michoacán, y tiene una papa caliente en la mano que no sabe cómo resolver. Yo creo que va más allá incluso. Ahí en el gobierno de Lázaro Cárdenas por lo menos se hizo el intento de coordinar las cosas, el presidente podía platicar con Lázaro Cárdenas, con Leonel Godoy, como decía Pablo, fue un desastre. El gobierno se equivocó en muchas cosas, el gobierno federal en muchas cosas en Michoacán, incluso en el diagnóstico general de la situación. Pero sin duda tú no puedes establecer ninguna estrategia de control cuando todo está libre, porque estaba libre el narcotráfico, pero estaban libres los maestros que manejaban, siguen manejando el equivalente a la Secretaría de Educación Pública local, la sección 18 de la coordinadora, los normalistas que vienen secuestrando desde hace años camiones y nadie les dice nada. Y quizás el punto de inflexión es el michoacanazo, cuando detuvieron a todos aquellos funcionarios del Estado, municipales, y el gobernador se dedica a defenderlos en lugar de buscar. Pero no solo los defiende, sino los sueltan. Los logran, es lo peor del los caso. sueltan a todos como si y no después fuesen. la cereza del pastel es la entrada de Julio César Godoy Toscano a la Cámara de Diputados a rendir protesta con una orden de aprehensión. Estamos viendo un fenómeno que no se ha resuelto y que lejos de ir por un camino de una solución, está empeorando. Ahora en Michoacán hace crisis por todos lados. ¿Y cuál es la solución? Bueno, me parece que la primera debe ser la coordinación estricta entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Puede haberla, primero con un gobernador interino, que
yo lo dejo al análisis de cada quien de que nos está viendo. Los ataques ocurren los ataques a las estaciones de CFE, subestaciones, 4 días después de que el gobernador interino deja el cargo. Es sentido imprescindible. Es cierto lo que tú dices en términos de la pugna entre Reina y el propio Fausto Vallejo, pero el problema es todavía mayor. Aquí yo creo que la opción que se planteó de desaparecer poderes y comenzar a reconstruir tejido social que no existe. Si tú vas a poner un gobierno militar ahí, te va a durar 3, 4, 5 meses y en el momento en que se salga, no vas a tener la capacidad de controlar. Hay que construir desde abajo y es quizá lo más difícil. Sí, quizás pensar en esa lógica en un gobierno de coalición que a su vez sea un gobierno interino. Pero aquí yo creo que no es tan sencillo. Lo que decía Pablo sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque hay muchas acusaciones sobre muchos funcionarios de las autoridades locales, de un grupo o del otro grupo, que dentro de ese mundo se dicen que apoyan a una organización o que apoyan a otra organización criminal o que apoyan a las autodefensas o que no las apoyan. Lo cierto es que hay un vacío absoluto. Hemos visto en otras entidades donde sí se han dado resultados, estados que estaban liquidados, decíamos Chihuahua, ¿quién daba un peso por Chihuahua? Es el caso de Ciudad Juárez, el gobernador sí puso su parte. El sur de Veracruz está poniendo su parte, Nuevo León pone su parte y hay mejoría. Pero cuando no hay gobierno, cuando no hay gobernador, por razones de salud, por razones de intrigas locales, como es el estado de Michoacán, entre otros, pues realmente no hay solución posible y tenemos un estado extraordinario como Michoacán con indicadores africanos en desarrollo y en seguridad. Yo creo que el punto central ahí, insisto, quizá tomando como ejemplo el caso Ciudad Juárez, que es mucho menos complejo, se trataba de una sola ciudad, porque aquí estás hablando de extensiones enormes que están controladas por el narcotráfico, donde no puede haber elecciones. No solamente no Talamontes, Talamontes, todas las fuerzas. Todo lo que se te normales, ocurre, claro. Las normales que se apropian, en hacen la todo. introducción Pero lo que ¿cómo decía, que se recuperas? apropian de autobuses y quieren que sean para ellos, ya definitivamente, porque sí. Y le dicen que sí. Una negociación les dan 50, 100, 200 millones de pesos a las maestros y a las normales sin rendir cuentas. Es decir, ¿qué estado es ese? Pablo, yo creo que tiene que haber un golpe sumamente fuerte desde el centro incluso, porque no hay una fuerza local. Sin apoyo local no se puede. Sí, estoy Sin de acuerdo, apoyo local no se pero puede. tienes que construir un apoyo local a partir de esto, de tejido social. Todas las fuerzas políticas de Michoacán están contaminadas de todo esto, o sea, de esta situación de, como le quieran llamar en algún momento, de destrucción, de desintegración social, y si no comienzan a recuperar espacios ahí, no van a poder reorganizar. No, estamos de acuerdo, pero hay que construir una base local. Si no se construye con decisiones federales seguramente de apoyo, porque no se puede cooperar con algo que no existe. O sea, tú puedes cooperar, tú puedes decir lo que tú ponías el ejemplo que de Ciudad Juárez o de Baja California. Nuevo León. Nuevo O León, Tijuana tú en su puedes. momento. Y claro, Tijuana, ahora Baja California en general. Tú puedes colaborar y transformar. Cuando yo veía hoy que decían que llega el ejército, la Policía Federal, para reemplazar a la Policía Municipal de Apatzingán. Hombre, la Policía Municipal de Apatzingán no tiene posibilidad de hacer nada. Nada. O sea, Si es que no está trabajando para otros. no, que seguramente lo está, pero además... Y además porque no tiene de otra, ¿eh? Claro. Porque no tiene de otra. O sea, hay regiones del país, regiones de Michoacán, donde no tienen de otra. Es decir, están coludidos. ¿Pero cómo están coludidos? Si son los mismos, de siempre. Siempre han sido iguales. Yo creo que esto tiene que ver también con la definición de una estrategia nacional en términos de seguridad. Porque se habló que la estrategia fallida de Calderón, ok, estrategia fallida o no, el hecho real es que en este momento el gobierno priista, que no ha asumido el tema de seguridad como el central, para tratar de manejarlo en una forma diferente, tiene en el caso de Michoacán que volver a establecer el día de ayer condiciones de gobernabilidad. El día de ayer el subsecretario de Normatividad y Medios, el vocero Eduardo Sánchez, decía, se trata de un grupo de vándalos. Pero sin duda son vándalos. Sí, claro, sin duda son vándalos. Sí, son más que vándalos. Y creo que ese es el problema, ¿no? Hay que establecer, digamos, la definición clara de dónde sacan recursos, yo creo cómo que funciona. sí, pero yo creo que no una sola estrategia nacional. Bueno, no hay más estrategia que combatirlos, o sea, eso es punto. Pero cada solución es local.
tiene sus propias particularidades. El problema es cuando te encuentras con un estado en donde no tienes interlocución, no hay gobierno. Oye, el gobernador que acaba de llegar, lo ves y es un gran hombre, debería estar reposando porque le acaban de cambiar el páncreas y el hígado. Y tiene un estado tremendamente conflictivo y problemático. Así no se puede. Yo creo que la solución es una solución del centro, porque el local inicialmente no se puede, por supuesto reconstruyendo desde el propio Estado ese tejido social perdido. Desde el centro no se puede, pero solitos desde Michoacán como tal no serán capaces de hacerlo. No, desde Michoacán solos evidentemente no. Lo que hay que buscar es cómo se combinan esos elementos. Yo siempre he dicho, el problema no es la estrategia de seguridad, la estrategia es la única que puede seguir cualquier Estado, con Obviamente. Calderón, Sí es. o con Peña, o el día de sea. mañana, bueno, no digamos López Obrador, porque eso sería otra cosa, pero es la única que se puede seguir. Es un problema de política de seguridad. ¿Qué política de seguridad? ¿Cómo se va a ir atacando? Porque incluso Michoacán no es lo mismo atender la montaña, donde la ayuda para los damnificados no llegó porque se la quedaron estos señores para entregársela a quienes ellos decidieron o venderla. No es lo mismo la montaña que Apatzingán, no es lo mismo que Uruapan, no es lo mismo que Morelia, no es lo mismo que Lázaro Cárdenas, que es donde entran todos los precursores para las metanfetaminas y las drogas sintéticas. Y la política de seguridad me parece que sí ha estado funcionando en este sexenio, que es la relación con los poderes locales. Hay más armonía, hay menos pleito y celo Pero aquí no hay ideológico. poderes Sí, locales. pero Pero el aquí problema, no. claro, Ese es dicen, el vamos, problema. hay que mandar más el ejército y la marina. Pues si ya están ahí el ejército y la marina, ya ahí los tienes. Y pasa esto, ¿por qué? Porque no hay poder local. Y creo que la conclusión a la que llegamos los tres es más o menos unánime. Que no hay poder local, pero eso es gravísimo porque es Michoacán, pero hay que poner el ojo en lo que ocurre en Guerrero, que no está tan lejos, lo que Tamaulipas. ocurre En Chiapas. pero más que Tamaulipas, que tiene un andamiaje institucional diferente, en Chiapas, lo que ocurre de alguna forma en Oaxaca. Entonces, toda esa banda del Pacífico, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, se puede contaminar con una enorme facilidad en una crisis de Como este se tipo. contaminó Nuevo León, de Tamaulipas, etcétera. Zonas con distintas realidades, pero en donde otra vez Con- poderes Ahora, criminales. ¿quién Con lo una va a diferencia, hacer? con una pobreza social Eso que sí. no Sí, tiene claro, ni Tamaulipas, Claro, ni Nuevo León, ni Y Coahuila. que lo hace diferente, sin Exacto. duda alguna, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el gobierno federal? ¿Estamos hablando de desaparecer poderes o no estamos hablando de Yo creo que sí, desaparecer yo creo poderes que hay en que Michoacán? desaparecer poderes, no hay otra alternativa, les va a costar mucho, por supuesto, pero si no desapareces poderes, tu situación de compatibilidad o incompatibilidad entre la fuerza local y la fuerza federal va a seguir todo el tiempo. Pero tiene que ser, además, si se desaparecen poderes, un acuerdo real Claro. entre el Ejecutivo y el Legislativo y que todos asuman el costo político de desaparecer un poder en un Estado. Y el poder local también. Sí, claro. O sea, tienen que estar absolutamente de acuerdo. Yo creo que- El problema es muy complejo. En ese sentido, PRI, PAN, PRD en Michoacán estarían de acuerdo en hacerlo, sin duda alguna, o ya que tienen el agua en el cuello. ¿No? A Y ver, hay culpables, hay responsables, hay gobernadores que fueron indolentes, que escondieron la Ya se basura fueron. bajo la alfombra, y tenemos dinastías en el Ya se estado de fueron y no los van a Michoacán agarrar nunca. que dejaron un estado maravilloso, lo han dejado en ruinas, cenizas. Por supuesto que hay responsables. una cereza para el pastel porque ya nos tenemos que ir. Días antes de dejar el gobierno, Leonel Godoy pidió 7,000 millones de pesos de préstamo que no se sabe dónde. Y una senaduría para Y tener una fuero. senaduría para tener fuero. Pero ya nos vamos. Y mucha capacidad para hacer, pues, inocente a mucha gente, ¿no? Pablo, Erra, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Mucho se discute de si el momento de México aún persiste o si ya se desvaneció. Hace poco más de un año, cuando las huestes de Enrique Peña Nieto descorchaban las botellas de champán tras haber ganado las elecciones presidenciales, se empezó a hablar mucho del Mexican Moment, es decir, de lo bien que nuestro país se veía ante los ojos del mundo como mercado que emergía incluso muy por arriba de Brasil, nuestro eterno competidor en la región. Pero en estos primeros 10 meses, algunas decisiones en materia política económica están empezando a dar el traste con esa visión del Mexican Moment. De entrada, los ajustes en materia de crecimiento económico, que de 3.5 que se tenía en diciembre de 2012, se fue primero a 3.1 en mayo de este año y luego a 1.8% en agosto pasado.
Además, el gobierno de la República volvió al viejo esquema de incurrir en déficit al solicitar un incremento en el techo de endeudamiento hasta por 3.5% del PIB. La caída del ritmo del crecimiento económico en menos de 6 meses y la propuesta de endeudar más a nuestra economía no son las mejores cartas de presentación para un país que presume estar en su mejor momento económico. Pero muy a pesar de todo, la realidad es que México sigue siendo visto con interés y mucho atractivo. Este año, la inversión extranjera directa romperá récords.